Hola, ¿qué tal? Buenos días, amigos. Buenas tardes, dependiendo la hora que nos vean. Vamos a iniciar esta vez con una clase para matemáticas de la unidad número 4 de octavo grado. Ahora vamos a trabajar con el tema paralelismo y ángulos de un polígono. Bueno, para empezar, vamos a ver la siguiente agenda. Nosotros vamos a realizar la agenda con los contenidos ángulos internos de un polígono, ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes y ángulos alternos. Entre los alternos están los ángulos alternos internos y alternos externos. Comenzamos. Bien, en la clase de hoy vamos a determinar cuánto suman los ángulos internos de un polígono. Aquí tenemos tres tipos de polígonos. Tenemos un triángulo, un cuadrilátero y un pentágono. Podemos notar que si nosotros queremos calcular la suma interna de los ángulos que componen a cada uno de los polígonos, debemos de concentrar primero en cuántos ángulos vamos a tomar en cuenta. Como por ejemplo, para el triángulo, nosotros tenemos precisamente 1, 2, 3 ángulos. Mientras que para el cuadrilátero podríamos distinguir 1, 2, 3, 4 ángulos. Y así para el pentágono vamos a encontrar 5. Bien, como pueden notar, podemos observar que en el cuadrilátero se forman dos triángulos, este y este. Mientras que si nos vamos al pentágono, en el pentágono podemos trazar estas diagonales y podemos encontrar 1, 2, 3 triángulos. Los triángulos van a ser nuestro punto de referencia para poder encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono. Bueno, sabemos por clases anteriores, cuando estábamos en el séptimo grado, de que los triángulos, sus tres ángulos pueden sumar 180 grados. Les quiero mostrar cómo se puede apreciar gráficamente esta situación. Observen este triángulo. En este triángulo podemos notar que los tres ángulos convergen en este vértice por medio de esta recta paralela. La recta que está subiendo como la base hacia el vértice o la cúspide forma precisamente un ángulo de 180 grados. Para que lo veamos mejor, más gráficamente, podemos notar que entre este espacio, este otro y este de aquí, se forma precisamente lo que se distingue como un semicírculo, algo parecido a lo que estoy trazando en este momento. Observen, en este espacio ahí está, se traza un semicírculo. Y si ustedes ubican el transportador, en el transportador el semicírculo contiene precisamente una abertura de 180 grados. Entonces, por aquí van a encontrar el 0 y por este otro extremo van a encontrar el 180 grados. Por esa razón, decimos que en un triángulo siempre la suma de los tres ángulos van a sumar 180 grados. Y no importa la fórmula, perdón, no importa la forma del triángulo. Este puede ser un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo obtusángulo, no importa la forma. Pero ese triángulo va a ser, en la suma interna, siempre va a tener una cantidad de 180 grados. Bien, volviendo a nuestro tema, donde nosotros tenemos que encontrarle la suma interna a cualquier polígono, esta vez lo vamos a hacer tomando como referencia precisamente al triángulo. Entonces, si nosotros tenemos un triángulo, eso lo multiplicamos por 180 y nos da precisamente 180. 1 multiplicado por 180, que son los grados que le corresponden al triángulo. Un triángulo equivale a 180 grados. Ahora, en el cuadrilátero podemos notar que se forman dos triángulos.
Entonces, si multiplico 2 por 180, eso me da una suma total de 360 grados. Significa que el cuadrilátero, la suma de estos 4 ángulos, la suma total nos estará dando 360 grados. Mientras que en el pentágono, como tenemos 3 triángulos que se forman, 3 multiplicado por 180, podemos encontrar que eso da una totalidad de 540. Perdón que me están saliendo chuecos los números, pero la idea es esa. Ahí estamos. 140 grados, 540 grados. Ahora bien, cuando nosotros tengamos un polígono, independientemente de la cantidad de lados, no importa si son 3, 6, 7 lados, siempre vamos a multiplicar por 180. Ahora bien, ¿por qué? ¿Cómo voy a encontrar la cantidad de triángulos que se pueden formar en un polígono? Aquí gráficamente acabamos de ver que en el cuadrilátero, trazando su diagonal, se forman 2, mientras que en el pentágono, trazando sus diagonales, se forman otros 3 triángulos. Entonces, si estuviera en un hexágono, bueno, vamos a tener que dibujar el hexágono, no necesariamente. Sin embargo, nosotros podemos ver que vamos a usar una fórmula que dicta n menos 2 por 180. Esta fórmula que podemos encontrar aquí nos permite encontrar la suma de los ángulos internos de todo polígono. Pero ese n menos 2, ¿qué significa? Precisamente es el número de triángulos que se forman en un polígono. Por ejemplo, veamos en el hexágono. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? Muy bien, tiene 6. N va a ser precisamente el valor que corresponde al número de lados. Si tiene 6, el hexágono tiene 6, le vamos a restar 2. Y la multiplicación de 6 menos 2 será con 180 grados. Entonces, 6 menos 2 me resulta 4. Ese 4 lo tendríamos que multiplicar por 180 grados. Listo, y eso nos viene a dar un valor de 720 grados. Ahora, si pueden observar ustedes, vamos a dibujar un hexágono para que tengamos una idea de la cantidad de triángulos. Entonces, si nosotros dibujamos un hexágono, ponele, vamos a hacer por aquí. Bien, ahí tenemos un hexágono. Si trazamos sus diagonales, tomando como referencia este punto, aquí tenemos un triángulo, 2 triángulos, y con esta última diagonal tenemos precisamente 4 triángulos, que es este valor que nos da acá. Es decir, que n, restándole 2, donde n es el número de lados del polígono, eso me va a dar la cantidad de triángulos que se forman dentro del polígono. Y eso lo multiplicamos por 180. Y me da precisamente el valor de la suma de todos los ángulos internos del polígono. Bien, por el momento, ahí vamos y esperamos que cada uno de esos ejercicios pues les sirva de ejemplo para que pueda resolver parte de su tarea. Ahora vamos a ver un ejercicio en el que nos dan los valores de los ángulos de un triángulo, pero precisamente me piden encontrar un ángulo dentro del triángulo que se desconoce. Dado este triángulo, 2 de ellos mide uno 40 y el otro 60 grados. La pregunta es ¿cuánto mide el ángulo X? El ángulo X precisamente es este que nosotros estamos marcando y me piden que investigue cuánto mide. Bueno, vamos a hacer uso de la premisa de que sabemos
de que todos los ángulos, la suma de todos los ángulos dentro del triángulo es 180. A ese 180 sabemos que sumado 40 más 60 y evidentemente más el ángulo X, eso me tiene que dar 180 grados. Pero no sabemos cuánto mide el ángulo X y eso es lo que vamos a investigar. Entonces aquí hacemos uso del recurso de la definición de ecuaciones que nosotros estábamos viendo el mes pasado. Podemos sumar 40 y 60 porque son términos semejantes. Eso nos da 100. Ahora, como queremos encontrar X, vamos a despejar. Significa que vamos a transponer a ese número 100. Transponiendo a ese 100 del lado derecho al lado izquierdo, ese cambiaría su signo. De tal forma que tendríamos 180 menos 100 grados. Eso sería el valor de X. Haciendo esa resta, como 180 tiene más valor absoluto, nos va a quedar positivo. Y eso nos da un valor de 80 grados. Por lo tanto, quiere decir entonces que el valor de X equivale a 80 grados. Ahí lo tenemos. Cuando tengamos ejercicios parecidos, pues nosotros vamos a realizar esta teoría, este ejercicio, para poder resolver un triángulo y encontrar la medida de alguno de sus ángulos. Ahora veamos el tema ángulos opuestos por el vértice. Se le llama ángulos opuestos por el vértice aquellos que tienen como punto común el punto de corte de cada una de las rectas que se puedan generar al cruzar cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos ese punto que estoy marcando y ese es el punto de corte de la recta S y de la recta R. Tenemos dos rectas que se cortan en ese punto. Al cortarse, forman cuatro ángulos. El ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. Significa que cada uno de esos ángulos tendrá su medida. Ahorita desconocemos esas medidas, pero sabemos que representan medidas de ángulos. Por lo tanto, veamos una situación. El ángulo A con el ángulo C son opuestos porque se encuentran uno al otro lado del vértice. Si se ven, se parecieran que están uno frente al otro. Lo único que los divide o los separa es el punto. Por lo tanto, a esto se le llama ángulos opuestos por el vértice. Pero además, cumplen con una característica muy particular. Y resulta que el ángulo de A, el valor de A, ese ángulo, es igual al ángulo C. Y precisamente son iguales por ser opuestos por el vértice. De tal forma que también se cumple que para el ángulo B sea igual al ángulo D, porque también son opuestos por el vértice, ya que coinciden también con el punto vértice. Eso significa que cada uno de los ángulos que se encuentren siempre interceptados por dos rectas y esas rectas coincidan en un punto, se completan cuatro tipos de ángulos. Dos de ellos se les llama opuestos por el vértice y son iguales. Ahora podemos observar acá que tenemos ángulos correspondientes y ángulos alternos. Nos vamos a detener con los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los que se forman precisamente al corte de dos rectas paralelas por una recta secante. ¿Qué quise decir con eso? Bueno, vean, aquí tenemos una recta R y una recta S. Esas dos rectas son paralelas. ¿Qué significa que sean paralelas? Que ambas van a continuar en la misma dirección, pero nunca, jamás nunca, estas se van a cortar. No se van a cortar de tal manera que se vayan a formar algún ángulo. No. Las rectas paralelas jamás se van a cortar. Entonces, la recta 1 y la recta 2, la R y la S,
son paralelas y nunca se van a cortar. Sin embargo, hay una recta tercera, la T. Esta recta T corta a las dos rectas paralelas. Y precisamente las corta en este punto. Ahora, si nos concentramos como la clase de los ángulos opuestos por el vértice, vamos a poder encontrar algo muy parecido a este ejercicio. Aquí se forman este ángulo con este son opuestos. Y además, este con este también son opuestos. Quiere decir que aquí tenemos una variedad de ángulos que vamos a conocerles cada uno de sus nombres. Ahora vamos a empezar con los ángulos correspondientes. ¿Qué son los ángulos correspondientes? Bueno, los ángulos correspondientes siempre los vamos a observar dentro de una recta secante que corta a dos rectas paralelas. Esta es la secante. Y estas dos son las paralelas. Esta y estas son las rectas paralelas. Entonces, este ángulo que ustedes están viendo aquí, el que estoy marcando, le voy a llamar A. Y este otro ángulo le voy a llamar B. Fíjate bien, estoy colocando en otro orden las letras. No significa que toda la vida vas a ver a la A, a la B, enfrente de ella o a la par. No necesariamente. Aquí nosotros las vamos a usar de acuerdo a cómo los podamos acomodar. Ahora, el ángulo A y el ángulo B, esos le llaman ángulos correspondientes. Ok. Ahora, ¿por qué le llamamos correspondientes? Precisamente porque si te fijas en esta situación, voy a marcarlo de color verde. Fíjate en esta situación. Supón que no existe de la línea verde hacia abajo. Supón que no existe. Y solo nos quedamos con esta situación. Este ángulo que ves, que estoy marcando, el ángulo A, como quien dice, se repite en esta otra situación. Mira, fíjate, son dos situaciones que aparentemente son diferentes, pero siguen siendo la misma. Se le llama correspondiente por estar en la misma posición. Entonces, los ángulos correspondientes vamos a encontrarlos siempre uno afuera, digamos que este está afuera de las rectas paralelas y este está adentro de las rectas paralelas. El ángulo A está afuera y el ángulo B está dentro. A eso le llamamos ángulos correspondientes. Si le llamáramos a este ángulo C, ¿cuál es el ángulo correspondiente a este ángulo C? Correcto. Este otro. Lo voy a llamar D. Ahí tenemos precisamente ángulos correspondientes entre sí. Bien, lo mismo pasaría si nosotros usáramos, veamos, este ángulo. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente a este? Le voy a llamar E. Correcto, el que está debajo de A. Aquí. Este sería F. Ese sería el otro ángulo correspondiente. Uno dentro y el otro fuera. Bien, cuando nosotros estemos frente a ejercicios donde nos pidan encontrar la medida del ángulo, pues nosotros lo vamos a hacer utilizando esa relación. Vamos a hacer un ejercicio en el que se involucran las medidas. Fíjate bien en esto. Vamos a borrar. Puedes poner pausa a tu video y copiar antes de lo que yo haya borrado. Bien. Vamos a suponer que este ángulo de acá, el ángulo A, mide
38. Listo. La pregunta es, ¿cuánto mide su ángulo correspondiente? Igual, mide 38. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si nos preguntan cuánto mide este ángulo? Le voy a llamar A. ¿Cuánto mide el ángulo A? Bueno, si te recuerdas, cuando estábamos viendo los triángulos, decíamos que la suma de los tres son 180. Y demostrábamos a través de una imagen que precisamente formaba un semicírculo. Y si te concentras, aquí podemos encontrar ese semicírculo. Aquí. Este semicírculo tiene una medida precisamente de 180 grados. Entonces quiere decir que el ángulo A va a ser igual a que a 180 grados yo le reste 38. Porque todo eso mide 180. Todo el semicírculo mide 180. Pero me interesa la porción de A. Precisamente el valor de esta abertura. Este valor es el que me interesa. Este valor. ¿Ya? Y de esa parte no conocemos nada más que solo la otra parte, que es precisamente la medida que está a la par, esta medida, que es 38. Entonces hacemos esa resta. A 180 le podríamos restar los 38 grados y vamos a encontrar la medida de 142. El ángulo A mide 142 grados. Listo. Ahora, la pregunta, ¿cuánto mide el ángulo correspondiente a A? Como sabemos que el correspondiente es el que se encuentra dentro, o sea, este también mide 142 grados. No perdamos de vista que vamos a tomar siempre como referencia los 180 grados. Y aquí podemos observar esa misma referencia, 180 grados. Ahora, no te vayas a perder y que no vayas a pensar que solo ahí puedes encontrar los 180 grados, porque aquí también lo puedes encontrar, mira. Mira, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos el semicírculo. De manera que este otro también mide 142 y con este se complementa el 38. De ahí tenemos los 180 grados. Bien, ahorita solamente hemos visto los ángulos correspondientes. En esta imagen podemos observar los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Parece un trabalengua, pero gráficamente así lo podemos observar mejor. Fíjate en esto. Las dos rectas paralelas, las que estábamos hablando, la recta 1, la recta 2. Esas son las rectas paralelas. La recta secante es la que atraviesa las dos. Y anteriormente, estábamos hablando de los ángulos correspondientes. Ahora vamos a hablar de los ángulos internos. Los alternos internos son precisamente los que se encuentran casi siempre dentro de las secantes, pero como que estuviesen opuestos, lo que le llamamos alternos realmente. Esa es la posición que se le llama alternos. Y se le llaman internos porque precisamente están dentro de las paralelas. Ahora, los alternos internos son 4. Los dos que estoy marcando aquí y los otros dos que se siguen marcando acá. Entonces, hay una característica muy particular con estos ángulos y dice que el ángulo, en este caso le llama el ángulo alfa, es igual al ángulo beta. Se tiene que cumplir eso para que sean alternos internos. Ahora, en este lado derecho tenemos los ángulos alternos externos. Como bien lo dice externos, estos son los que están fuera de las rectas paralelas.
Entonces, acá tenemos alfa y beta. Y de igual manera, alfa es igual a beta. Y lo podemos demostrar con la opción que teníamos de los ángulos opuestos. Si te recuerdas, vamos a tomar de referencia la definición de ángulos opuestos. Este ángulo, le voy a llamar A, es igual al ángulo alfa, por ser opuestos por el vértice. Ok, pero resulta que este A es correspondiente con beta, porque el A está dentro y el beta está afuera. Son ángulos correspondientes. Y los ángulos correspondientes también son iguales. Pero además de eso, fíjate, el A es alterno interno con este que le voy a llamar C. Mira, A es alterno interno. Y por esta definición que estamos viendo aquí, este alterno interno con este otro alterno interno son iguales. Por lo tanto, quiere decir entonces que A es igual a C. Es decir, que en realidad alfa es igual al valor de A, es igual al valor de C y es igual al valor de beta. Bien, si te das cuenta, esos cuatro ángulos van a ser iguales. Y siempre va a ser así cuando estemos frente a dos rectas paralelas cortadas por una secante. También tenemos estos otros que le llamamos alternos externos, que están precisamente como quien dice en lado opuesto, pero son alternos. A eso le llamamos alternos. Fíjate. Ahí lo tenemos. Cuando estamos frente a esta situación, nosotros vamos a tomar de referencia siempre la teoría de 180 grados para determinar cuánto puede medir el otro ángulo. Por ejemplo, si yo quisiera saber este ángulo, pero me dan la medida del alfa, entonces ya puedo determinar cuánto mide. Eso es por ahorita con respecto a los ángulos alternos internos y los ángulos alternos externos. Veamos un ejercicio con esta medida de los ángulos alternos internos. Me dan el valor del ángulo B y me piden encontrar el valor de A. Me piden encontrar el valor de A. Ok, ¿cómo voy a encontrar el valor de A? Si A sabemos que junto con B sumarán 180, es decir, que toda esta medida es igual a 180, significa entonces que el ángulo A va a ser igual que a 180, le restemos la medida que conocemos, que en este caso es el ángulo B, o sea, 45 grados. Bueno, si hacemos la resta, 180 menos 45, vamos a encontrar una medida de 135 grados. Listo, ya tenemos el valor de A. Y prácticamente con esos dos valores podemos encontrar la medida de todos los ángulos que se encuentran dentro de estas rectas paralelas cortadas por las secantes. ¿Cuáles otros ángulos miden 45 grados? Bueno, gráficamente lo podemos distinguir fácilmente por los colores. Podemos decir que B es igual al ángulo C. Y además que es igual al ángulo F. Y es igual al ángulo G. Pero si te das cuenta, B y C son opuestos. La teoría dice que si son opuestos miden lo mismo. B y F son alternos, son correspondientes. B y F son correspondientes. Y si son correspondientes, miden lo mismo. F y G son opuestos. Y como son opuestos, miden lo mismo. C y G son correspondientes. Y por ser correspondientes, también miden lo mismo. Entonces, todos ellos miden 45 grados. En cambio, A
va a ser igual a D. Y al mismo tiempo va a ser igual a E. Y asimismo va a ser igual a H. Y eso es 135 grados. ¿Ya? Aquí lo teníamos, el valor de A y los demás. Bien, así es como nosotros vamos a encontrar, tomando como referencia siempre los el semicírculo de 180 grados para poder encontrar la medida de los demás ángulos. Ahora veamos cuál va a ser la tarea. La tarea precisamente va a ser resolver los ejercicios de la página 113 y la página 119 del libro de texto, pero no son todos. Solo van a ser aquellos que se encuentran dentro de la hoja de trabajo. Descarga la hoja de trabajo y ahí verás cuáles son los ejercicios que vas a realizar. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Cualquier consulta, no duden en hacerla, ya sea por Classroom o ya sea por WhatsApp. Hasta la vista.